podemos llegar a ser instrumentos del enemigo. Ahí puse la cita porque me llevaba el Señor al momento en el que Pedro justamente, que él dice pues que es necesario que él padezca, y él dice como que no te acontezca tal cosa, y él le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entre pues este suceso de Pedro, que sabemos después el instrumento en el que se convirtió del Señor, y hacía pensar en el versículo que encontramos en Jeremías 17:10, que dice, voy a leerlo a partir del 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Entonces me hacía pensar como el mismo Pedro, siendo uno de los discípulos más cercanos de Yeshua, y como decía ahorita, sabiendo la manera como después fue usado para llevar el mensaje, y todo lo que hemos hablado en muchas de las enseñanzas, ¿no, pastor? Acerca de Pedro, de cómo tuvo que ser perfeccionado su carácter con tantas cosas, cómo en un momento dado fue usado por el enemigo, porque el mismo Yeshua le dice: apártate de mí, Satanás, pero cómo él sabía lo que había en su corazón, la sinceridad en su corazón, en ese momento aún estar siendo usado por el adversario, pero esa sinceridad de saber que realmente no quería que al Salvador le pasara esto, haciendo el contraste con la vida de Judas, ¿no? Como el Señor también examinaba su corazón, ya sabía lo que había en su corazón, y no vemos ningún pasaje en que Yeshua lo exhorte como instrumento del enemigo, sino como esa compasión. Yo creo hasta el final le dice como ve y haz lo que tienes que hacer, porque sabía que ese era el propósito para el que él estaba entre los 12, pero yo creo como Jesús, como esa compasión, como anhelando hasta el último momento, como que él se arrepintiera, ¿no? Como que dejara atrás ese deseo que tenía por la avaricia y por el amor al dinero, ¿no? Entonces me parecía como muy bonito contrastar esa parte y llevarlo a ese versículo de Jeremías donde dice: él es el único que examina el corazón y sabe las verdaderas intenciones de un corazón. Y yo creo que eso es algo que tiene mucho valor en un creyente. Dice: Dios cuida de nosotros. Amén. Quería decirle una versión de Mateo 5:3 que dice: bienaventurados aquellos que lloran, porque recibirán consolación. Amén. Pero entiendo que realmente el mensaje que ha dado, y el decir no tiren la toalla, y decir, o sea, resistan, yo creo que va más allá de que, o sea, yo creo que todas estas cosas nos pasan para hacernos entender y que Dios nos ama. Nosotros no nos pasaran estas cosas, uy, lindo, ¿no? Todos estaríamos en lo mismo que está todo el mundo. Pero realmente creo que al que ama, Dios realmente prueba, y al que prueba realmente es al que quiere que sea ese justo, que con dificultad, porque todos tenemos errores, todos seguimos en el camino, pero con dificultad yo creo que vamos a llegar. Yo espero con todo mi corazón estar firmes, y lo más gracioso es de que termino firme, no sé ni cómo, digo. Y qué lindo que nos ha dado lágrimas el Señor. Viene una tribulación, no teman, porque Él nos va a cuidar. Él siempre nos ha cuidado. Y si tú no guardas los mandamientos, no te preocupes, ni siquiera te van a perseguir a vos. Es solamente para los que guardamos los mandamientos. Entonces, eso les quiero decir. La prueba te hace más parecida a tu Creador. Entender a profundidad qué es alabar y adorar. Caso. Porque antes para nosotros alabar y adorar era ir a la congregación y cantar hacerlo por obra. O sea, es harto, haber entendido ese concepto, asustarme un poco con lo que es la sinagoga de Satanás. Agradecer por haber salido, pero no todavía, no estar seguro, porque la otra parte con la que me quedo es
aún estando en el camino, aún habiéndonos dado la vuelta hacia las sendas antiguas, aún viendo de lejos nuestra meta, podemos acomodarnos. Me gusta mucho la historia de Lea. Ella lo que más quería era el amor de su esposo, ¿no? Esta vez mi esposo me va a amar porque le da un hijo. Y nada, seguía amando a Raquel, ¿no? Y después se embarazó de nuevo. Dice, esta vez sí me va a amar porque ya le he dado 2 hijos. Y así fue con el tercero también. Y se embarazó del cuarto, Judá, ¿no? Y ella dijo cuando nació, esta vez voy a alabar a Dios. O sea, se desenfocó totalmente de lo que era su propósito de querer agradar a su esposo, conseguir el amor de su esposo, sino se enfocó en alabar a Dios, ¿no? Y por eso le puso Judá, esta vez alabaré a Dios. Y es así como salimos de las pruebas también, alabándole, es como salimos de las pruebas. Y recuerdo también la historia de este rey que se hizo hacer un anillo que tenía una inscripción dentro que decía, esto también pasará, ¿no? Y le preguntaban, o sea, ¿por qué has puesto esa inscripción dentro? Para que cada vez que esté pasando alguna prueba, yo vea el anillo y recuerde que esto también va a pasar. Y lo contrario también, cuando estamos en las buenas, también saber que eso no es todo el tiempo, sino puede pasar también. Entonces... Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más como hijos tuyos, confiados en que tú siempre corriges, amas, instruyes a tus hijos, no así a los demás, porque tú eres un padre respetuoso, que no va a corregir a aquel que no quiere ser llamado hijo. Ayúdanos a que no quedemos como sin disciplina, como bastardos. Ayúdanos a que seamos de aquellos que queremos, como dijo David, 1000 veces caer en tus manos que en las manos de los enemigos. Ayúdanos a entender que es mejor aprender en base a tus instrucciones, aunque nos tropecemos, aunque caigamos, aunque hagamos lo que sea, que nunca nos falte en nuestras bocas la palabra Teshuvah de todo corazón, porque para un corazón contrito y humillado, tú jamás vas a dar la espalda. Ayúdanos a entender esto, Señor, que tú no eres un Dios que está con un palo, con un garrote para lastimarnos, Señor. Tú estás con tus brazos de amor abiertos, Señor, y somos nosotros los que enfrentamos a veces las consecuencias de nuestro pecado o las consecuencias de nuestra ignorancia o de nuestra inmadurez. Ayúdanos a entender que tú nos quieres levantar. Gracias, amado Señor. Perdónanos por haber creído tanto en estas doctrinas como la de Marción del Ponto, las doctrinas del marcionismo, que nos han enseñado que hay un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo. Perdónanos por eso, Señor. Y en esta tarde, en humildad te pido, Señor, que nos abras el entendimiento para entender el mensaje a Esmirna. Gracias, amado Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. El mensaje a Esmirna, la iglesia perseguida. Si tú estás pasando una prueba o una situación difícil, o estás pensando que el mundo se te acabó por causa de la palabra, por causa de Yeshua, por causa de estar en el camino, este mensaje es para ti. Pero si de alguna forma tú estás sufriendo de pronto pruebas, experimentando situaciones difíciles, pero no por Yeshua, simplemente te digo, esta es una buena oportunidad para que de pronto todos esos problemas, pruebas o lo que tú quieras llamar que estás atravesando, se se transformen en algo que sea conveniente para tu vida. Porque al final las pruebas van a venir, estés o no en el camino. Pero si con este mensaje entiendes que es mejor sufrir cualquier tipo de prueba, pero en el camino te vas a dar cuenta que esa prueba no va a ser en vano. Dios no va a permitir que una sola lágrima que caiga de sus hijos sea en vano.
Es por eso que es importante entender este mensaje, el mensaje a Esmirna, la iglesia perseguida. Entonces, de eso vamos a hablar. Esta es la sesión número 5, así que prestemos mucha atención. Nunca olvidemos que el juicio de Dios o las pruebas de Dios o todo lo que Dios permite en nuestras vidas siempre comienza por su casa. ¿Por qué insisto y repito tanto en esto? Yo como padre de familia no me metería a corregir a ninguno de sus hijos. A los hijos de ustedes me refiero, y menos a los hijos de mi vecino, porque no son mis hijos. Si yo me atrevo a corregir a alguien con quien no tengo una relación, como una relación de autoridad paternal, y no estoy hablando de la famosa paternidad espiritual, sino me refiero a autoridad en el sentido de que ese niño o esa persona depende de mi techo. Si yo no tengo una relación así, mi corrección lo único que va a causar es alejar a la persona. Y eso es lo que no queremos, alejar a las personas a causa de no entender que no podemos corregir, no podemos exhortar a todos. Y este es un consejo especialmente para aquellos que están aprendiendo lo que es la consejería bíblica. A veces cuando empezamos a enseñar, a estudiar consejería bíblica, ya vemos cualquier falla y ya estamos pensando que debemos exhortar. Y yo les digo, con mi experiencia que tengo de más de 30 años de estar dando consejería, cada año aprendo que lo mejor que puedo hacer antes de dar un consejo a cualquier persona es verificar si primero esa persona tiene por lo menos un poquito de una relación con Dios, no con una religión. Eso es tiene una distancia bastante grande. Parece lo mismo. Pero cuando una persona no tiene una relación con Dios, aunque sea de un nivel bajo, un 10%, o sea, no es alguien que por lo menos quiere guardar mandamientos, difícilmente me vas a ver dar consejos a esa persona porque yo lo que voy a hacer es alejarla más. Así que lo que voy a hacer es orar por esa persona. Lo voy a poner en el contexto de tus hijos. Si tú con tus hijos, por más que tú les des el pan, les des toda la provisión, les des el techo, pero no tienes una relación con ellos, con mucha calma, dales el consejo, dales, es decir, la exhortación, porque no les estás dando lo más importante. Lo más importante no es la comida, no es el techo. Lo más importante, y escúchame bien, esto es la relación de autoridad paternal que tú debes tener con tus hijos. ¿Cómo se logra esa relación paternal? Pues no es la clase para eso, solamente les voy a dar un pequeño tip para aquellos que quieren ser padres, que van a dar consejos a sus hijos. Y este tip consiste en lo siguiente: tus hijos no van a hacer lo que tú les dices, tus hijos van a hacer lo que tú haces, o sea, lo que te ven hacer. Nunca olvides este principio. Entonces, en base a esto, estoy tratando de dar un panorama de lo que es cuando Dios comienza el juicio. No es con las naciones, no es con los que no están, por lo menos intentando caminar en el camino, es siempre con su casa. El Señor respeta mucho la casa del vecino, la casa de quien no quiere que Él entre, el Señor va a respetar. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Y si tú le llamas prueba de Dios a algo que de pronto dices tú, bueno, en el trabajo no me dejan trabajar tranquilo, todo el tiempo me hacen sufrir, me hacen llorar, ya quiero salir de este trabajo, siento que es la prueba de Dios. Para nada, para nada. Eso no es una prueba de Dios. Eso es una prueba simplemente de la vida. Todos pasamos por esas pruebas. Ya vas a entender hoy, las pruebas de Dios tienen que ver por causa del nombre. A eso me refiero. Cualquier otra prueba es porque estamos en un mundo imperfecto. Nada más. Así que las pruebas son para los hijos. Es como en la universidad. Ninguna persona, a no ser que esté inscrita en la universidad,
le va a valer sus pruebas, sus exámenes. O tú te puedes animar a ir a la escuela de medicina, a alguna universidad, y se te ocurrió dar un examen ahí. Ok, ve, da el examen. De nada sirve, aunque te saquen la mejor nota, porque no estás legalmente relacionado con esa autoridad o esa universidad. A ver si se entiende mejor el ejemplo. Entonces, no juguemos a la iglesita. Inscribámonos mejor. Seamos estudiantes, seamos discípulos. Ese es el objetivo. Entonces, las pruebas son para los hijos, es decir, para los que son llamados a salir fuera. Esos son los hijos. Dios dice a sus hijos, salgan de este sistema. Esa es la iglesia, es la congregación. Sin las pruebas, nos acomodaríamos en este mundo y no podríamos crecer en Yeshua. Esto es algo importante entender. Las pruebas son la oportunidad que tenemos para madurar, para ir al siguiente nivel. No creo que existan estudiantes que estén contentos en ingresar a la universidad y disfrutar del primer semestre y quedarse ahí y decir, yo no quiero ir al segundo semestre porque está muy difícil. Ese tipo de estudiantes, si los hay, nunca van a terminar la carrera porque se estancaron en una comodidad llamada religión, lamentablemente. Entonces, como dice Primera Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Está hablando con todos? No. Dice, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, nos está diciendo, gócense porque ustedes están legalmente inscritos. No están jugando a la religión. Dice, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. ¿No les ha dado alegría a ustedes cuando han estado estudiando de pronto? Esto me pasó a mí cuando estaba estudiando ingeniería. Estudiábamos y nos costaba lágrimas y pestañas. De pronto vencíamos la prueba y estábamos saltando de alegría. Eso es más o menos lo que sucede en las pruebas de la vida también, cuando estamos en el versículo 14. Escucha bien lo que dice el versículo 14. O sea, dice, no, o sea, no se sorprendan de las pruebas. Versículo 14, ¿qué dice? Si son vituperados por el nombre de Cristo. O sea, no está hablando a todos. Está hablando a aquellos que son vituperados, están siendo probados por seguir a Yeshua, al Jesús judío. Dice, más bien, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Sabe qué es lo que ocurre con aquellos que están en Yeshua? Cada vez que hay más pruebas, su carácter es mejor. Pero aquellos que no están en Yeshua, cada vez que hay más pruebas, su carácter es más podrido, más impacientes, más, como diríamos, amargados. Y no queremos eso en nuestras vidas. Ciertamente, dice el versículo 14, parte B, de parte de ellos les es blasfemado, pero en vosotros es glorificado el nombre de Cristo. Versículo 15, así que ninguno de ustedes padezca, escuche bien esto, padezca por transgresor de la Torah. En otras palabras, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Qué es homicida? Es el que quebranta. ¿Cuál mandamiento? A ver, de los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento de homicida? ¿Cuál es el mandamiento de ladrón? Vamos, escriba en el chat. Yo voy a seguir, el que ya lo tenga, póngalo. Es nada más un ejercicio. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o como ladrón o como malhechor. Exactamente, ya lo pusieron. Entonces, claro, el 8 es el de ladrón, el 6 es el de matar. Exactamente. ¿Se acuerdan del dedito que mi esposa nos ha enseñado, no? Dedito es el sexto mandamiento y el que roba es el octavo, ¿no? Entonces, el dedo largo. Dice, pero si alguno padece como, no, perdón, 15. Así que ninguno de ustedes padezca, si quieres, como homicida, como ladrón o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. ¿Cuál es entremeterse en lo ajeno dentro de los 10 mandamientos?
Hay dos mandamientos aquí. Es el 9 y el 10. El que se entremete en lo ajeno, el que empieza a chismear, el mentiroso o el que está codiciando. Todo esto es transgredir la Torah. O sea, aquí dice prácticamente, o sea, si vas a padecer pruebas, que no sea por transgredir la Torah. Que las pruebas vengan por causa del nombre. O sea, cuando alguien viene y dice de pronto, no, no, que estoy sufriendo porque no me están dejando guardar el Shabbat. Bueno, tranquilo, eso es normal. A todos a todos les ha incomodado alguna vez que guardemos el Shabbat. No vaya a tirar la toalla por eso. Simplemente cambie de trabajo o haga los cambios necesarios. Pero no se refiere a ese tipo de problemas, se refiere a aquellos que son vituperados por el nombre de Cristo. ¿Qué es el nombre de Cristo? Eso lo vamos a aprender también. Versículo 16. Pero si alguno padece, aquí dice como cristiano, vamos a decir como israelita o como hebreo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por esto. Porque es tiempo, llegó la iglesia de Esmirna, escuche aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y 18. Y si el justo con dificultad se salva. ¿Quién es el justo? Es aquel que está tratando de guardar los mandamientos, es aquel que está siendo vituperado por el nombre de Yeshua. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quién es el impío? Es el que no quiere guardar mandamientos, es el que vive sin ley. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, aquellos que están padeciendo por el nombre de Yeshua, encomienden sus almas, dice aquí, al fiel, al fiel. Lo repito una vez más, al fiel. Él nunca va a dejar que una sola lágrima tuya sea en vano. Al fiel creador. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos siendo, los que de alguna forma hemos sido perseguidos o vamos a ser perseguidos? Manténganse haciendo el bien. Eso es lo que nos dice hasta el último momento. Fíjense este inicio que nos aclara que las pruebas no son, o sea, toda prueba que estás viviendo no es válida si no estás inscrito, o sea, si no estás siendo vituperado por el nombre de Yeshua, ¿ok? Entonces Dios solo disciplina a sus hijos. Eso es importante entender. Hebreos 12, 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los tratará como a hijos. O sea, si no tiran la toalla, Dios te va a tratar como un hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, pues si no tienes disciplina, ustedes quedan como bastardos. No me gusta esta palabra bastardas. O sea, no hijos. O sea que un hijo puede terminar siendo no hijo. ¿Cómo es esto? Sí, porque esto está dirigido a los que decimos ser hijos. Si tú recibes disciplina, eres hijo. Pero si has comenzado siendo hijo y al final no te gustó la disciplina de tu padre, te vas de la casa. O sea, no es que has dejado en realidad de ser hijo, pero estás dejando tu herencia, estás dejando la eternidad. ¿Cuántos padres hay que ya no han visto a sus hijos por causa de una situación? Bueno, espero que esto no les esté asustando, sino más bien animando para que o sea, no nos dediquemos a jugar a la religión, sino más bien demos gracias al Señor porque Él nos está ayudando a crecer como a hijos. Así que no te dejes vencer por el mal. Al contrario, esto es para ti y para mí. Venzamos el mal con el bien. Y en medio de toda prueba, no olvidemos este principio de no tirar la toalla. Me gusta repetir mucho eso porque eso es lo que a mí me ha levantado durante mis pruebas más duras que tuve en mi vida.
El sufrimiento, amados hermanos, no es el fin. Dios no es que está contento con ver sufrir a sus hijos. Eso les puedo asegurar. ¿Qué padre está feliz por ver llorar, sufrir a sus hijos? Ninguno. Pero ¿saben qué? No hay otra, no hay otra forma de perfeccionar nuestro mal carácter. Las pruebas en esta vida se han convertido en ese fuego que purifica el oro. El oro. Por eso es que Esmirna es muy importante entender. El sufrimiento entonces no es el fin. De nada sirve que sufras si no entiendes que el sufrimiento en realidad es un medio para perfeccionar tu carácter, nuestro mal carácter. ¿Cuántos todavía necesitamos perfeccionar nuestro mal carácter? Yo soy uno de los primeros, les digo. Necesito seguir perfeccionando mi mal carácter. Así que el Señor nos guíe en esto. Hablemos de Esmirna, entonces, la iglesia de Esmirna. Y dice así. Versículos del 8 al 11, capítulo 2 de Apocalipsis. Saludo, nuevamente el famoso sándwich, una parte de salud, una parte de reconocimiento, y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esta era la tarea, si ustedes la investigaron, ya pueden ir poniendo en el chat qué significa esto de ser judíos y a qué se refiere esta sinagoga de Satanás. Hoy lo va a entender y le aseguro que vamos a agregar un poquito más aquello que de pronto tú ya has estudiado, o tal vez algunos se van a sorprender. Pero les digo, si has investigado te va a servir más, pero si no has investigado, presta mucha atención, más atención de la normal. Espero que hayan hecho su tarea. Los que hayan hecho su tarea ya pueden ir poniendo en el chat qué significa ser judío y qué significa o qué es la sinagoga de Satanás. Bueno, vamos a la exhortación. La exhortación, versículo 10. Son 4 versículos nada más. Dice, a Esmirna le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Prácticamente aquí el Señor nos está advirtiendo, es inevitable. Es como cuando tú le dejas a tu hijito el primer día en el kinder. Esto me pasó a mí la primera vez que me llevaron a la escuela. Yo apenas tocó el primer timbre, yo ya volví a casa porque no quería estar ahí. Yo no sabía que eso era el recreo. Ya estaba en casa porque era la escuela quedaba a unos pasos de mi casa. Y mis papás me agarran de la mano y me dicen, vamos a volver allá, ¿no te gusta estudiar? Y bueno, pues volví nuevamente allá. Yo quería estar en casa todo el tiempo. Así que, y muchos niños que hemos visto que cuando los llevaron al kinder estaban llorando y llorando por la ausencia de sus padres. Más o menos así hace Dios con nosotros y nos está diciendo aquí por medio de Yeshua: no temas. Es inevitable lo que va a pasar en este mundo donde lo torcido no se puede enderezar, como dice Eclesiastés 1. Lo incompleto no se puede completar, es imposible. No seas perfeccionista en este planeta, te vas a morir de estrés. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, viene el adversario, el que te va a llevar al mundial, el que te va a llevar a los niveles más altos, o sea, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Vamos a ponerlo de esta forma: el adversario los inscribirá en la universidad de las pruebas para que sean ustedes probados. Y tendrán tribulación por 10 días. A ver, ¿a qué les hace recuerdo estos 10 días? Pregunta, ¿dónde en la Biblia hay como tribulación por 10 días? ¿Dónde en la Biblia? A ver, estudiantes de la palabra, les doy esa tarea de sorpresa. ¿Dónde en la Biblia registra que hay 10 días importantes antes de un gran día? Dice, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta cómo se conecta la Biblia? Justamente cuando vengan aquellos que ya saben lo que es Yom Kippur, ya van a entender lo que realmente significa esta advertencia. Esta advertencia de 10 días, si quieres, son 10 días de preparación, 10 días de prueba, 10 días de tribulación, lo que tú quieras llamar. Pero estos 10 días no son 10 días literales, si quieres. Podrían ser nivel más bajo, nivel literal, pero en realidad la palabra 10 también significa como plenitud. Entonces, completo también significa, es muy parecido al 7. Entonces, va a haber pruebas, hermanos, en el lapso de tu vida antes de que llegues al día del juicio. ¿Y qué son estos 10 días de Yom Kippur? Es un regalo de Dios para nuestras vidas, para no olvidarnos que en este mundo estamos pasando un tiempo de preparación. Los 10 días antes de Yom Kippur son 10 días de preparación o de última oportunidad para que nos presentemos delante del Señor. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Estos 10 días está hablando de toda tu vida y yo te daré la corona de la vida. Ya me adelanté a la enseñanza, no sé qué me pasó, pero bueno, estamos bien. Nada más tenía que leer esto, pero ya me adelanté. Estoy muy emocionado con este mensaje. Dice, despedida, lo que siempre va a decir en cada mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Te lo voy a poner en un lenguaje más sencillo. El que tiene oído, no se haga al sordo de lo que dice la Torá. No te hagas al sordo de lo que dice el Espíritu. Recuerde usted, mi palabra es Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que la Torá dice a la iglesia. El que venciere, ¿qué significa el que venciere? El que es Israel de verdad, no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es diferente. Aquí está hablando que estos desmina, probablemente durante la prueba, van a morir la primera muerte, como tú y yo. Pero la segunda muerte está garantizado para aquellos que tienen oído y no se hacen a los locos con la Torá, van a terminar venciendo. Y ellos no van a sufrir la segunda muerte, o sea, van a disfrutar de la vida por venir. Este mensaje es bastante fuerte y muy bueno, les diré. Me ha ayudado a entender muchas de las pruebas que he pasado en mi vida. Espero que esto también pase contigo. Vamos a empezar entonces a desglosar versículo tras versículo. ¿Están listos para sus apuntes? Y dice así. Dice así. Permítame, aquí hay un mensaje de mi asesor principal. Vamos a... Ok, gracias, Pablo. Dice, versículo 8 y 9, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta parte ya no necesita explicación porque ya hemos hablado. Vamos a ampliar nada más un poquito el versículo 9 que dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Eso es importante entender. Yeshua sabe bien todo lo que tú haces y no haces. Así que no nos preocupemos por el aplauso del ser humano. Los seres humanos no tenemos el nivel de Yeshua de ver todos los detalles que tú haces o no haces. Es por esa razón que cuando nosotros damos consejería o hablamos para animar a alguien, siempre necesitamos tener lo que también se llama en la consejería el beneficio de la duda. Esto está relacionado con aquello que la palabra del Señor dice, que nuestro primer pensamiento siempre sea ¿qué? Puro. No podemos ver a alguien que de pronto, es como le ocurrió a un pastor,
Dice que un pastor estaba con tantas ganas de ir al baño por la necesidad que todos sabemos y no sabía qué hacer y el hombre estaba corriendo y lo primero que encontró en esa calle tan llena de tanta gente es una puerta abierta e ingresó y hizo lo que tenía que hacer, sus necesidades biológicas y salió de ahí y pues pasaron unos hermanos justamente ese momento. ¿Y qué creen? ¿Dónde entró el pastor sin darse cuenta? Era a un lugar donde era un restaurante de prostitutas, un lugar donde habían prostitutas. Imagínense estas personas viendo al pastor saliendo de ahí. ¿Qué estarían pensando? Obviamente para este pastor se le acabó ya toda la carrera, porque el hombre es así, tú y yo somos así. Gracias al Señor que Yeshua mira el corazón y nosotros no tenemos ese poder. Por esa razón siempre tenemos que pensar primero lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, aunque nos crean mensos. No, muchas veces yo he pasado por menso. Claro, en el fondo yo ya sabía qué es lo que había hecho esa persona, qué es lo que había hecho ese sinvergüenza o esa sinvergüenza. Lo diría así, pero no lo decía por causa de la instrucción bíblica. La instrucción no es sugerencia, la instrucción es, yo tengo que aprender a pensar primero lo bueno, lo honesto, lo de buen nombre. Esa es la instrucción. Así que hay uno que sí conoce bien tus obras, y ese es obviamente Yeshua. Habíamos dicho que las obras bíblicamente son distintas a las obras de los activismos religiosos. Los activismos religiosos tienen que ver con todo lo que la religión hace. Ustedes saben lo que la religión hace. Dice la buena religión, la religión pura y sin mancha. ¿Qué es lo que hace? Dar comida a los pobres, ayudar a las viudas, etc. Esa es la religión y no es mala. Yo no estoy diciendo que la religión es mala, pero es lo malo. Es entender que ese es el objetivo y lo feo es que te vas a perder el reino por causa de la religión. No te estanques nunca en la religión. Vas a recibir aplausos del hombre, pero Dios no está aplaudiendo a alguien que sigue una religión. Dios está aplaudiendo a aquel que está entrando al reino, como un padre aplaude a sus hijos que están aprendiendo a caminar. Yo gocé, me alegré cuando vi los primeros pasos de mis hijos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Así que las obras bíblicamente hablando, no estoy hablando de las obras religiosas, no estoy hablando si tú das comida a los pobres, si vas a la China de misionero, dale con todo, pero si no estás llevando la Torá, eso es otro problema. Las obras bíblicamente hablando son todas las acciones que hacemos para guardar la Torá de Yeshua. Esas son las obras que el Señor está revisando y si Él no encuentra ninguna de estas obras en tu vida, pues te va a encontrar como el docente que te ha tomado un examen de sorpresa y te sacaste 0. Dice, es decir, las obras se refieren a todo lo que hacemos para guardar los mandamientos del Señor, empezando por el Shabbat. Es uno de los mandamientos más importantes y básicos que hay. También las vestidades bíblicas, la alimentación bíblica, etcétera, etcétera. Si quieres los 10 mandamientos. Puedes empezar con esas obras. No hay otras obras que el Señor va a ver en tu vida. Todo lo demás es hojarasca. Le duele a quien le duele. Espero que no esté ofendiendo a nadie. Lo digo por causas de que ya no es mi afán quedar bien con nadie y no es que también quiero ser un atrevido. Simplemente quisiera, especialmente ahora que el Señor me está protegiendo de una situación, de un cáncer, diríamos, no jugar a la iglesita ni agradarte a ti o a nadie. Yo quiero agradar a Dios y quiero decirte la verdad, nada más que la verdad. Sí que las obras, la Biblia las define como todo lo que hacemos para aprender a guardar los mandamientos. La Torá entonces es la que define cuáles son las buenas obras y las malas obras. ¿Dónde están definidas las buenas obras o las malas obras? Pues en la Torá. ¿Dónde están las consecuencias de las buenas obras y las consecuencias de las malas obras? ¿Quién me dice en qué capítulo de la Biblia están las bendiciones y las maldiciones del Señor? Escríbalo en el chat. Nada más estoy tratando de que ustedes me acompañen con esto y vayan trabajando juntamente conmigo. Entonces, la Torá define cuáles
obras de bendición y obras de maldición, si tú quieres llamar así. Eso se encuentra en perfecto Deuteronomio 28. O sea, estamos hablando de estas obras. No estamos hablando de las obras de la religión. La religión, es más, ni quiere leer la Torá. Pues con eso ya tienes, ya te das cuenta que las otras obras no tienen nada que ver con estas obras. Estas otras obras que hace la religión solamente duran 70 años, 80 años y después se van a empolvar. La Madre Teresa de Calcuta, todas las obras que hizo, pues sí, se pueden poner en un museo, pero se están empolvando igual. No espero que no quieras hacer obras terrenales. Las obras tienen que ser las obras del Señor. Veamos lo que dice Deuteronomio 28 para que entendamos que estas son obras. Deuteronomio 28, solo un versículo voy a leer, dice: acontecerá, versículo 1, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y, ¿qué dice? Poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada más para que no piensen que estoy queriendo confundir. Las obras son estas, no son otras. Las obras bíblicamente hablando. Y no te estoy diciendo no des comida a los pobres, no vayas de misionero, no. Solamente te estoy diciendo que en lo que hagas, la Torah no sea una opción más en tu vida. No, si la Torah es una opción más en tu vida, estás construyendo sobre la arena. La Torah no es una opción, la Torah es el fundamento. A un edificio no le puedes decir, ah, sí, tengo la opción de tener cimientos, pues prefiero no tener, me sale más barato el edificio, pero se va a caer en una tormenta. Tu vida no puede ser construida o edificada sin la Torah. Así que si vas a hacer obras, edifica todas tus obras sobre el fundamento. Espero que esto esté claro. Hay más. Romanos 2, 5, 9 también nos habla de obras que tienen que ver con la Torah. Dice, pero por la dureza, por tu dureza, dice, y por tu dureza, por tu corazón arrepentido, no arrepentido, perdón, por la dureza del corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuevamente vamos a esos 10 días de preparación, recuerda eso. El cual pagará, ya estamos en Apocalipsis, a cada uno conforme a sus obras. Puedes leer todo el Apocalipsis y Dios no te va a juzgar por tus intenciones. Dios te va a juzgar por tus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, o sea, hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que están hechas en la Torá. Dice, vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia, Esmirna, aquí está hablando de Esmirna, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, las obras malas. Y aquí viene algo que te va a llamar la atención porque el siguiente versículo habla de esto. El judío primeramente, y está la tarea, espero que hayan hecho su tarea, al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Y también a los demás. El griego representa a los demás. Entonces, Dios está fijándose primero en sus hijos, primero en su casa. Hay dos tipos de obras, las obras de la ley o las obras de la Torah escrita. Estas son todas las obras que Dios nos manda hacer, que están basadas en los 5 primeros libros. Todas estas obras, amados hermanos, son perfectas, o si quiere usted, son buenas. No todas se aplican, perdón, no todas están vigentes en este momento, pero, perdón, no todas se aplican a este tiempo, pero sí hay algunas que están vigentes. No todas están vigentes, pero sí hay algunas que se aplican. Te lo estoy diciendo de las dos formas. O sea, no tenemos que guardar los 613 mandamientos. Además, no solamente son 613. Solo tenemos que guardar las que nos aplican. De eso vamos a hablar después de terminar el Apocalipsis. Así que prepárese. Las obras de la ley escrita. ¿Qué es esto? Es tu manual de vida. Manual de vida dado por el Señor. Aquí están todas las obras que tenemos que guardar. Pero hay otras obras
que son como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se llaman obras de la ley. ¿Son buenas estas obras? No. ¿Son malas estas obras? No. Porque las obras de la ley no son ni buenas ni malas. Las obras de la ley son los mandamientos de los hombres agregados a la Torá. Escuche bien esto. ¿Qué dice que estos mandamientos hacen? Bueno, la mayoría que lee que Gálatas en este tema piensa que está hablando de la Torá y no está hablando de la Torá. Por eso dice Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuál ley? Ley oral, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Esto nada más quería aclarar para que se entienda cuando dice yo conozco tus obras. Estoy agregando a la anterior charla que di. Entonces tengamos cuidado con diferenciar cuáles son estas obras. Son obras que tienen que ver con la Torá. Las únicas obras buenas están en las obras que tú haces conforme tu aprendizaje progresivo en la Torá. Las demás obras, las que tienen que ver con la ley oral, si las haces bien, si las haces, pues no hay problema. Pero nunca digas que que esos son las instrucciones de Dios. Es por eso que yo tengo mucho cuidado en muchas de las oraciones de bendición que dicen nuestros hermanos judíos. Y no es que esté diciendo que está mal lo que ellos hacen, no, ellos nos enseñan muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y no las repitamos. Eso va a venir en el tiempo apropiado. Por ahora nada más te diré, trata de enfocarte en la Torah. Ya las obras de la ley y todo lo demás, estoy hablando del Mishnah, estoy hablando de todos los libros del Talmud. Eso déjalo para cuando por lo menos ya tengas un poco de discernimiento entre el bien y el mal. Es decir, madurar, ya comas comida sólida, pero si ahora estás avanzando, ya le estás echando duro al Talmud, estás más preocupado por los mandamientos agregados, estás dando nuevamente vueltas 40 años en el desierto y la vida no te va a alcanzar. Enfoquémonos en la Torah de Yeshua. Esas obras tenemos que hacer. Estamos nada más en esta línea, sigo avanzando. Vamos, continuamos entonces. Y dice, perdónenme, esas son las obras, ¿no? Dice el versículo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Continúa el versículo aquí y dice, y también entiendo y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Sé que tú tienes Esmirna, aquellos que están volviendo a la Torá, aquellos que están queriendo guardar mandamientos. Yo sé que tú ya te molestan los que blasfeman, aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Yo sé. Y dice, esos que se dicen ser judíos y no lo son, yo sé que te molestan. ¿Qué son estos? Son sinagoga de Satanás. Yo sé, Esmirna, que tú estás incómodo con estas personas. Los puedes distinguir, los puedes reconocer. Aquí va la pregunta, ¿qué son o quiénes son los judíos? No sé si hay respuestas en el chat. A ver, me gustaría leer. No hay ninguno, no veo todavía las respuestas. A ver, pueden poner ahora. No tengan temor. Todos nos podemos equivocar. Además, yo estoy nada más agregando a lo que ustedes ya saben. A ver, ¿quién puede poner en el chat qué significa ser judío? Bien, ahí ya tenemos una respuesta. Gracias, Viviana. Los de la tribu de Judá, perfecto. ¿Qué más? ¿Y quiénes son sinagoga de Satanás? Ahí dice también los legalistas, los de la ley oral. Ok, ¿qué más? Buenísimo, si hay más personas, bueno, vayan poniendo en el proceso de tiempo. Si no se animaron, pues no hay problema, pero es bueno equivocarnos, les diré, es bueno también aceptar, estamos en un grupo de estudio, yo me equivoco varias veces también, así que no tenga temor en hacer su tarea y en hacerla, de verdad le digo, le va a servir para la siguiente. Bueno, vamos a ver esta imagen para entender de qué estamos hablando aquí. Es verdad que judío es aquel de la tribu de Judá. Esa es una definición muy respetada, pero ¿qué cree? Hoy no nos vamos a enfocar en esa definición porque esa definición es bastante limitada.
bastante limitado. Es más, los de la tribu de Judá ahora son más de, según lo que estaba viendo, hay más de 30 diferentes tipos de judíos en este momento, en este tiempo. En el tiempo de Yeshua habían más o menos esa misma cantidad también. Había un montón de judíos. Ok, veamos. Usted puede ver esta imagen. Ahí tenemos a un judío. ¿Puede reconocer a este judío? ¿Quién cree que es este judío? A ver, ¿quién reconoce a este judío que está ahí mirándote con monedas? Ahí está, Judas. Judío, judío, judío. Un judío. Vamos a ver qué pasó con Judas. Cuidado con las apariencias, pues las apariencias pueden engañar o engañarnos. O sea, ¿sabía usted que usted mismo puede ser engañado por usted mismo? Yo puedo ser engañado por mí mismo, por eso siempre digo esto. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Ese fue el problema de Judas. Judas, un activista tremendo, quería ayudar a la gente, quería hacer muchas cosas por los pobres, y para hacer eso muchas veces recurría a apartar dineritos según la tradición. Si usted puede leer un poquito de Judas, él era un poquito especial con la administración del dinero. Agarraba de los diezmos y él separaba por si acaso, pero sin dar cuentas después al Señor. Más o menos como hacían Ananías y Zafira, y usted sabe cómo terminaron ellos. Bueno, el tema es que Judas, un judío de verdad, al final no era judío de verdad. A ver si se entiende eso. Les voy a presentar a otro judío, Absalón. A ver, Judas es a Yeshua lo que Absalón es a David. David era un judío. Absalón era su hijo. Y Absalón también era un judío. Estamos hablando de judíos. Pero dice ser judío y no lo es. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasaría si tú dices soy argentino y no eres argentino? ¿Habrá algún problema con eso? Ningún problema. Yo puedo decir soy Superman y no soy Superman. No sé si me explico. O sea, ¿será que Dios está, en esta parte de la Biblia se está refiriendo a judío del territorio de Judá? Por eso quería que investiguen qué significa también la palabra judío. Les estoy demostrando aquí que hay uno que es Judas, que al final terminó, aunque siendo judío de Judá, descendiente de los de Judá, al final terminó siendo tabernáculo de Satanás. Usted puede leer la Biblia, dice que Satanás entró en él. Lo mismo que sucedió con Absalón. La maldad de Judas pasó los niveles del ser humano. Como Absalón quiso matar a su propio padre. ¿Quién tiene esa naturaleza? Pues Satanás. ¿Y dónde entra Satanás? Pues entra en toda casa que está abierta para él. Para él. ¿Me explico? ¿Cómo es que Judas abrió sus puertas de su casa a Satanás? De a poquito. De a poquito. Así como el pecado entra en nuestras vidas cuando no lo frenamos, de a poquito. Así entra la pornografía en nuestras vidas, de a poquito. Así entra el mal, así entra Satanás, de a poquito. Y tú no lo puedes sacar de a poquito al mal. Al mal se lo saca y se le cierra las puertas bien fuerte. Por eso dice la Biblia que huyamos de las pasiones o tentaciones juveniles. Vamos, más. Aquí ya están poniendo qué bendición, exactamente, ya estamos mejor. Ahí dice, Geraldine dice, judío, fiel al judaísmo como religión. Ok, les voy a dar más pistas. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó la palabra Judá en la escritura? Esa es una pista muy buena para entender el significado
el contexto de a qué se refiere Dios, porque Dios aquí la Biblia no se está refiriendo a que dice ser judío y no lo es. Eso no le molesta absolutamente a nadie, menos a Dios. A ti no creo que te moleste que yo te diga yo soy Jeff Bezos o yo soy, no sé qué nombre se me ocurre, o yo soy José Antonio Sánchez. A nadie le va a molestar eso. Ahí está. Cinti ya le dio con el clavo mismo, tal cual. Y digo mi esposa porque yo no, a veces no le comparto las cosas que comparto. La primera vez que se mencionó, lo va a ver ahora, porque de ahí viene el contexto de este pasaje. Yo he estado escuchando un montón de estudios y de verdad les digo, estoy agregando a esos estudios, no estoy diciendo que no están bien. Lo que quiero es llevarle un poquito más profundo, como hice en mi oración, y le quiero mostrar algo para que le quede más claro lo que pasa con Esmirna, la iglesia de Esmirna. Esa es la iglesia más o menos en las cuales tú y yo estamos. La iglesia de Efeso y la iglesia de Esmirna es lo que está sucediendo en tu vida ahora que estás regresando a la Torá. Vamos a ver. Bueno, seguimos con este mismo versículo, pero vamos a hacer la siguiente pregunta ahora. ¿Qué significado tiene la palabra judío? Esa es la clave. Estoy insistiendo en esto porque necesitamos ver la escritura ya en un nivel y eso estoy en el nivel literal todavía. Estoy en el nivel literal porque esto la Biblia lo tiene bien claro. Dice, vamos a ver, la primera vez que se menciona el nombre de Judá fue cuando Lea le puso nombre a su cuarto hijo. Cuarto hijo más todavía. ¿Qué significa el 4? El 4 significa tiene un significado tremendo el 4, pero uno de los significados más básicos del 4 es los 4 extremos de la tierra. Si usted quiere recordar, Judá era el cuarto hijo y aquí ya tienes una profecía tremenda de parte de Dios con este nombre. Y no estoy hablando de los judíos que actualmente tú ves en Israel. Dice Génesis 29:35, la primera vez que se utiliza el nombre Judá. Recuerde, siempre cuando vemos algo en la Biblia es bueno ir a la primera referencia. Esto es un principio bíblico de estudio. Dice así, concibió otra vez Lea, esta era la cuarta vez, y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Dios, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí frenó Lea. Como Dios diciendo, los 4 extremos de la tierra y ahí acaba todo, 6,000 años. No voy a dar más tiempo a la humanidad. Por eso es que la tierra no está siendo destruida, porque todavía hay judíos. Y no estoy hablando de los judíos de Israel o de los del norte. Eso que se le cambie el chip. Judío no es todo aquel que está ya en este contexto, no se está refiriendo a los judíos literalmente hablando de Judá, porque si no estaríamos en problemas aquí de alguien que se ofende porque le dicen yo soy argentino y no lo eres. No importa, eso no es ningún problema. Te muestro el pasaporte y ahí te creo o no te creo. Se resuelve rápido, quiero decir. Vamos. ¿Qué significa en esencia esta palabra Judá entonces? Pues en esencia significa alabanza o alabado sea Dios. Literal, tal cual Lea, la menospreciada, lo dijo. Esta vez alabaré a Dios. Recuerdan ustedes que la orgullosa era estéril, pero después cambió su actitud y Dios también la bendijo. Estoy hablando de Raquel. Pero Lea dijo, esta vez alabaré a Dios. Entonces, el nombre se le ponía con el propósito. Judá en esencia significa alabanza. Ahora vamos a ir al directamente hebreo. Judío viene de la palabra Yehudá, tal como lo pusieron ya algunos de ustedes, y que su raíz hebrea significa agradecer, adorar o alabar. Cualquiera de esas cosas significa agradecer. No confundamos con rabá. Rabá es gracias. Toda rabá en hebreo es muchas gracias. Eso es otro sentido. Aquí estamos hablando relacionado con el Abba, con el Eterno, con el Señor. Yehuda significa el que agradece, el que adora, el que alaba a Dios.
Eso significa judío. Entonces aquí ya puedes entender mejor. Y la blasfemia de aquellos que dicen que alaban a Dios, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque son sinagoga de Satanás. Ay, ay, ay. Esto sí está fuerte. Y lo vas a ver muy clarito en los siguientes versículos que te voy a ir mostrando. Entonces, ya tenemos claro qué significa la palabra judío. También estoy agregando a los demás estudios que seguramente tú has visto. Entonces, en conclusión, en esta parte, los verdaderos judíos son todos aquellos que alaban a Dios en espíritu y en verdad. No me estoy saliendo del tema, lo voy a demostrar. Es decir, aquellos que alaban al Señor con sus pensamientos y acciones. La esencia de la Biblia tiene esas dos cosas, pensamientos y acciones. A ver, le voy a enseñar una cosa. Muéstreme todo el mundo sus 10 dedos, los 10 dedos ahí. ¿Cuántos dedos son? 10. ¿Cuántas instrucciones básicas Dios dio en el Sinaí? 10. Cuando tú veas tus manos, piensa así. Cuando veas tus manos, tú tienes que pensar en que todo lo que haces debe estar basado en los 10 mandamientos. Mira tus manos, es que todo lo que hagas sea basado en los 10 mandamientos. ¿Cuántos dedos hay en tus pies? 10. Por donde vayas, nunca vayas sin los 10 mandamientos. Ese es un verdadero judío. ¿Ok? Les estoy aclarando un poquito más, espero. Por eso tienes 10 manos, 10 dedos, perdón, y 10 dedos en los pies y en las manos. Pensamientos y acciones. Vamos, versículo para sustentar esto. Juan 4, 21, 24 dice, ¿recuerdan ustedes que esto es algo tremendo también? La mujer samaritana. ¿A quién representa la mujer samaritana? A nosotros. Nosotros somos los perdidos, los que estuvimos adorando a un montón de ídolos, dioses que hemos inventado. ¿Qué le dice Yeshua a esta mujer que nos representa a todos nosotros? Vamos a decir que esta mujer es la esposa y le está diciendo aquí Yeshua, no seas imprudente, sé prudente. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 10 vírgenes. ¿Qué les trae eso? Nuevamente 10. Dice, Yeshua le dijo a la mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Adorarán. ¿Qué es adorar? Judío. Agradecer, adorar. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los... Ahora, ¿estamos hablando de los judíos de Judá o de los que alaban, adoran y agradecen a Dios en espíritu y en verdad? De esos estamos hablando, porque si no estaríamos en problemas, porque todos los judíos, ni uno, excepto solamente el judío que vino del cielo, no pecó. Todos los demás, dice Romanos 12, ninguno. No, o sea, no hubo uno que no haga el bien. Todos le dieron la espalda. Dice versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos judíos, o sea, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales judíos, adoradores, el Padre busca que le adoren. El Padre busca que le alaben, porque el Padre quiere relacionarse con estos que alaban y agradecen, así como lo hizo Lea. Lea es tremenda, hermanos. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran o los que dicen ser judíos, más les vale que adoren en espíritu y en verdad. Espero que este versículo ya se nos venga más claridad y no quedemos terminando en las blasfemias que siguen a continuación en la siguiente parte, cuando Yeshua agarra a los judíos y les dice de todo, hasta les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Eso ha estado fuerte.
Pero para terminar esta parte, según la historia bíblica, desde Abraham, el mundo se compone de dos tipos de personas. No voy a decir judíos porque no me malinterpreten, pero son dos tipos de personas nada más en el mundo desde Abraham. Aquellos que alaban a Dios de verdad, o sea, los que son hebreos, los que han cruzado, y aquellos que no, o los gentiles. ¿Ok? Entonces, si tú quieres ser de los hebreos, de los que cruzan de verdad, no está difícil. Es solo tienes que aprender a morir. Porque cuando más mueres, más agradeces. Cuanto más pruebas recibes, más adoras. ¿Sí o no? Cuando estamos en esos momentos es cuanto más humildes somos. Entonces, en el mundo hay dos tipos de personas. Los judíos verdaderos y los que no lo son. A ver si se entendió mejor. ¿Cuál de esos eres tú? Y por favor, no me malinterprete, no estoy hablando de judaísmo, del judaísmo que estamos en estos tiempos o en los tiempos de Yeshua. Estoy hablando de cuando se le puso el nombre a Judá. Esa es la mención inicial. A eso me estoy refiriendo. Y es por eso que el Señor mismo escogió a Judá para poner como sello un mensaje, no en la tribu de Judá. Escuche bien esto, eso es solo una tribu, para poner un sello, el sello del Espíritu, en todo aquel que le adora, que le alaba, que le agradece en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre busca sellar. Si quieres, ¿no te gustaría ser de esos que el Padre está buscándote para sellarte y tú, Señor, gracias? Y no estemos como tanta gente ahí creyéndose porque ya conocen la palabra, ya conocen la Torah, ya le están diciendo a todo el mundo que es un gentil. No caigamos en eso, no nos creamos mejores, mantengámonos siempre dentro de los parámetros de un verdadero judío, de acuerdo a lo que dice Génesis 29:35. Ya estamos avanzando y esto ahora lo vamos a entender mejor. Y continúa y dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Aquí me gustaría escuchar respuestas. ¿Qué es ese lugar, sinagoga de Satanás? ¿Dónde es este lugar, sinagoga de Satanás? ¿O quiénes son sus miembros? Pues para que se entienda mejor, a ver, ¿quién puede poner qué significa la palabra sinagoga? A mí me gusta estudiar así, me gusta entender primero de qué estamos hablando. ¿Qué significado tiene la palabra sinagoga? A ver, estudiantes, esa era la tarea también. ¿Qué significa la palabra sinagoga? O sea, etimológicamente, como tú quieras, ahí está. Excelente, Cinti, Viviana, Geraldine también dijo, pero lo correcto es simplemente lugar de reunión. Es todo. Sinagoga significa lugar de reunión. Entonces, cuando dice aquí la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, ya lo hemos entendido. La blasfemia de aquellos que dicen alabar a Dios y no lo hacen en espíritu de verdad. Sino, esos son una reunión de los que siguen a Satanás. Wow, esto sí está fuerte. Esto sí va a doler. Sinagoga simplemente significa lugar de reunión. O sea, ¿dónde es ese lugar de reunión? ¿Dónde es la sinagoga de Satanás? Esto es un asunto fuerte. Miren, familia, vamos a ver. ¿Dónde es este lugar de reunión de Satanás y dónde están sus seguidores? Pues lo vamos a poner, como dice la Biblia, Yeshua lo dijo. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Yeshua viene y dice, Juan 16, del 8 al 13. Y cuando Él venga, ¿quién? O sea, cuando el Señor, o sea, cuando el Espíritu venga, es decir, la Torah venga, cuando escuches la palabra espíritu, lo más fácil, si quieres, para que no te confundas en esa doctrina del Espíritu Santo que nos ha llevado a interpretar la Biblia de forma muy mística y ha creado un montón, no. ¿Saben ustedes que uno de los conflictos más fuertes de confusión ha surgido a partir del libro de Benny Hinn? ¿Ustedes sabían eso?
se ha distorsionado tanto la doctrina del Espíritu Santo a través de ese libro, y era uno de mis libros favoritos. Buenos días, Espíritu Santo. Miren, hermanos, ay, no, no vamos a hablar más de eso, pero después hablamos, pero tengamos cuidado con la doctrina del Espíritu Santo. Para evitarle el conflicto a usted, simplemente piense en algo. Su palabra es espíritu. ¿Qué es su palabra? Su Torah. En eso ciérrelo. Entonces, cuando dice, y cuando venga, o sea, el espíritu, es decir, la Torah te va a convencer de pecado. ¿Qué es lo que te convence de pecado, hermano? La Torá te dice dónde es pecado, dónde no es pecado. ¿Qué significa pecado? Transgredir la Torá. ¿Quieres ser convencido por la Torá? Pues lee los mandamientos. Si tú estás robando, la Torá dice eso es pecado. No, no, si no se me entendió, si no me expliqué bien, te voy a explicar. Tú manejas tu auto, estás manejando tu auto, te pasas una infracción, el policía te va a recordar lo que es pecado, lo que es infracción. Así de sencillo. No vamos a poner un policía como de dimensiones diferentes que va a venir y va a decir, no, no, no hagamos eso con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es su presencia manifestada en la Escritura, en la Torá. Ok, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que te convence? Es el discernimiento que Dios te va dando a través de su espíritu, de su presencia, cada vez que eres más responsable y humilde al estudiar la Torah. De pecado, te va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre. Y no me verán. De esto vamos a explicar más, pero solo quiero enfocarme en esto, en el lugar de reunión, en la sinagoga de Satanás. Y dice, y de juicio, por cuanto, aquí está el pastor de la sinagoga de Satanás, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí ya te está diciendo quién es el pastor de la sinagoga de Satanás. Pues es el mismo Satanás, el príncipe de este mundo. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden todavía sobrellevar. ¿Hace cuánto tiempo dio este mensaje Yeshua? Hace 2000 años. Este mensaje se dio hace 2000 años. Quiere decir que Juancito, Pedrito, Lucas, todos ellos no iban a entender este mensaje. Pero ¿qué va a pasar con Elizabeth, con Erika, con Pablo, con todos los que estamos ahora aquí? La cosa cambia. Ahora sí lo podemos sobrellevar. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos toda la historia. Ya tienes en tus manos el Tanaj y tienes el Brit Hadashah, tienes el mal llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay excusas. Ya no puedes decir yo no entiendo todo. Tal vez Pablo, Pedro no pudieron ver todo lo que tú y yo estamos viendo, pero nosotros no tenemos excusa. El juicio va a ser mayor para aquellos que ven más. Es para esta generación, para este tiempo. Dice, y aún tengo muchas cosas que decirles, les dijo Yeshua a sus discípulos hace 2000 años, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. ¿Cuándo empezaron a ver ellos? Cuando el Espíritu de Dios vino, pero vieron en parte. En cambio, tú y yo ya tenemos el Brit Hadashah en nuestras manos. ¿Acaso Pablo, Pedro tenían el Nuevo Testamento en sus manos? No, no tenían. ¿Qué tenían en sus manos? A ver, ¿quién puede decir con qué Biblia enseñaba Pablo, Pedro, todos ellos? ¿Con qué Biblia leía? ¿Cuál era la Biblia que usaba Jesús? ¿Qué se llamaba esa Biblia? Exactamente. Tanaj. Tanaj. Eso se llamaba. Ahora, les voy a hacer una pregunta más. ¿Cómo se llamaba la Biblia que usaba Pablo cuando hablaba con los griegos? A ver, eso ya no era Tanaj, por si acaso. ¿Con cuál Biblia hablaba Pablo a los griegos? No, 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 no. ¿Cuál era la primera Biblia traducida del hebreo al griego casi 150 años antes de que venga Yeshua? La Septuaginta.
Amados hermanos, tú y yo tenemos la misma Biblia en nuestras manos. Tenemos la Septuaginta hoy en día. No podemos decir que nos están engañando. Es por eso que toda iglesia que no le ha dado importancia al Antiguo Testamento, ni siquiera pueden ver. Están más perdidos que Adán buscando su ombligo. Eso sí está terrible. No puedes ignorar el Antiguo Testamento mal llamado así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, la Torá, Él nos guiará a toda verdad. O sea, la sabiduría también está personificada. Tengamos cuidados con las personificaciones. No vamos a decir que la sabiduría es la cuarta persona del cuarteto. O sea, Él los guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu de verdad, la Torá, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La Biblia está viva, hermanos. La palabra de Dios está viva. La Biblia habla por sí misma. Por eso se conoce a la Biblia como el diccionario también. Romanos 12:2 dice, para que entendamos esto de no pertenecer a esta congregación, a este lugar de reunión, a esta sinagoga, no se adapten a esta congregación. ¿Cuál es esta congregación de Satanás? Pues es esta que Romanos 12:2 la está revelando. No se adapten a esta sinagoga, a la sinagoga de Satanás, a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En otras palabras, la sinagoga de Satanás se refiere a todo lugar de reunión que se ha adaptado al sistema de este mundo. Es todo lugar o personas donde la palabra de Dios es ignorada, reemplazada o rechazada. Nosotros mismos somos tabernáculo de Dios. Somos, si quieres, sinagoga de Dios también. Nuestro cuerpo es un lugar de reunión. Nuestra familia es una sinagoga, en ese sentido. Así que nosotros mismos podríamos terminar siendo sinagoga de Satanás. Así como Judas, judío, así como Absalón, así como tantos. ¿Por qué es que el Señor permitió que se vean los trapitos sucios también de sus hijos? Eso es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, que veamos la verdad. ¿No es mejor la verdad? ¿O es que queremos que nos doren la píldora para que no se vayan de esta congregación las personas? Basta de esas formas de predicación que están orientadas a agradar a las ovejas. Si usted busca agradar a sus hijos, los va a perder, papá, mamá. Les hablo a los padres. No puedes buscar darles un mensaje que les haga cosquillas a tus hijos. Tú tienes que buscar un mensaje que cambie, que transforme la forma de pensar de tus hijos. Y si tú ves que el carácter de tus hijos está podrido, no importa la edad que tengan, necesitas decirles que algo está mal en ellos. Y ahí sí va a depender la edad que tengan para que tú pidas perdón. Si tus hijos son mayores de 18 años y ves que su carácter es podrido, ya no les puedes gritar y jalonear como lo hacías antes. Ahora es el tiempo de, con humildad, pedir perdón primero por tú haber fallado y después decirles, no es así, hijos. Ustedes tienen que caminar por aquí. Pero si tus hijos son menores de 18 años y viven bajo tu techo, pues más te vale no ser como el profeta Elí y terminar cobijando buitres en tu casa. Espero que no sea muy ofensivo esto. Pero bueno, finalmente, este versículo, Yeshua dijo, algunos judíos los acarició de dos formas. Juan 8:44 y Mateo 23. Los puedes leer cuando quieras, pero yo te lo voy a leer nada más. Juan 8:34. Les dice esto a los judíos. Pues ustedes son hijos de su padre. ¿Con quién estaba hablando? Con los judíos. Son hijos de su padre, el diablo. O sea, ustedes se congregan con él. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. ¿Qué obras les gustaba hacer ellos? Obras que no tenían, que ponían por encima sus dogmas, sus mandamientos por encima de la Torah. A ellos les gustaba hacer eso. Él ha sido asesino, o sea, él ha sido un transgresor de la Torah desde el principio y siempre ha odiado la verdad, siempre ha odiado la Torah. Pero en él no hay verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.
Esta es la sinagoga de Satanás, el sistema de este mundo. Y uno diría, ¿y pues qué hay con los cristianos, con los católicos? Yo no voy a juzgar jamás a ninguno de ellos. Si están vivos, hay esperanza. Porque aún los de raíces hebreas y todos los que estamos en sendas antiguas, tal vez hemos empezado bien al volver al camino. Pero usted sabía que bíblicamente hablando, no importa cómo empiezas, lo que importa es cómo terminas. Eso importa. ¿Cómo vas a morir? En el momento en que el Señor te llame, ese es el momento que importa. Así que no escupamos arriba porque cualquier momento podemos morir. Más nos vale, si creemos ser salvos, no apartarnos. Que estas pruebas no nos hagan tirar la toalla. Por favor, amados hermanos, si les hablo con mucha humildad y no estoy pidiendo pruebas al Señor, yo le temo a las pruebas porque me han dolido cuando las he pasado. Es solamente que ahora pido al Señor que toda prueba que pase, la pase así como dice el versículo 10 del mensaje a Esmirna. Así que si tú has pasado todas las pruebas más duras de tu vida, solo te puedo decir que Dios te está dando la oportunidad de ir al siguiente nivel. Por eso le dice tanto amor el Señor a Esmirna, le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. No va a ser fácil, es inevitable. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Esto ya pasó antes y probablemente va a pasar de nuevo. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Nadie puede encarcelar a un hijo de Dios en 4 paredes o en 4 fierros. Jamás un hijo de Dios está encarcelado, porque un hijo de Dios vive por la eternidad. No existe cárcel para aquel que está en eternidad. Podrán aprisionarte en el cuerpo, pero no en tu alma. Dice, te meterán en la cárcel para que sean probados. Tendrán tribulación por 10 días. ¿Qué hemos explicado que son los 10 días? Pues todo el lapso de vida que tengas. Sé fiel hasta la muerte. No tire la toalla y yo te daré la corona de la vida. Ay, Señor. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No temas. Ustedes escucharon, dicen muchos, y me encanta usar esto y quiero usar esto. Hay en la Biblia registrado 365 veces de una u otra forma donde se nos dice, no temas. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo fue la primera vez que se dijo no temas a alguien? A ver, les estoy haciendo estas preguntas para que usemos más nuestra cabeza y pues nos va a bendecir porque así no vamos a olvidar. Exactamente, ahí ya lo dijo. Se lo dijo al hombre que está, al hombre de quien nosotros podemos ser, ay, perdónenme que me he emocionado. Al hombre que sin Biblia, que no tenía nada, fue fiel desde el principio. Él fue como Esmirna, fue Abraham. No fue nada fácil para Abraham, porque justo cuando Dios le jura, le da el juramento, él estuvo a punto de hacer algo que solamente Dios pudo hacer, que es dar a su hijo. Antes de cambiarle el nombre Dios a Abraham, le dice, no temas, y le dice en ese contexto del pacto. Por eso cuando muchos hablan del pacto, del pacto, del pacto y del pacto, y no entienden el pacto de Dios, es que fácilmente rompen el pacto, fácilmente se divorcian, fácilmente hacen cosas que no tienen sentido. El pacto va más allá de lo que nosotros creemos. Y ese modelo lo tenemos en Abraham, Isaac y Jacob. Es por eso que el nombre fue sellado con Israel. Ese es el nombre sellado que tú y yo tenemos que tratar de alcanzar en nuestras vidas. La primera vez que la Biblia dice no temas fue en Génesis 15:1. El momento en el cual Abraham estaba pasando pruebas muy difíciles.
Dios le dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. Abraham ni siquiera era Abraham todavía, en visión, diciéndole, Abraham, así en la condición de dolor, en la condición de frustración, en la condición de tirar la toalla, Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y estaba haciendo yo el cálculo de la simiente de Abraham hasta este tiempo, 6,000 años de cálculo hice esta mañana. Eso no lo voy a mostrar aquí, lo voy a mostrar en Cochabamba. Estoy preparando un estudio para allá. Pero es increíble la semilla de Abraham, la multiplicación que ha hecho. Prácticamente todos somos de alguna forma hijos de Abraham. La misericordia de Dios ha llegado a mezclar la simiente, el semen de Abraham, de tal punto, a tal forma de que todos de una u otra forma hemos tratado de ser alcanzados por el Señor. Eso quiere decir que el día del juicio Dios va a decir, "Hey, hice lo que pude", y no va a tener misericordia porque su ira llegó a su fin. Así que por eso, si tú estás vivo, hay esperanza. Si estás vivo, no seas ignorante de aquellos necios, sé ignorante de aquellos que quieren saber más. Así que esa fue la primera vez que fue usada esta palabra. Y espero que esta palabra sea para ti también. Cuando has iniciado el pacto con el Señor, aprópiate de este mensaje que Dios le da a Esmirna. No temas en nada, en nada. Apocalipsis 1:17 dice, y aquí están los últimos, no temas, por si acaso. Obviamente van a estar en Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto, dice Juan, muerto a sus pies. Este es un verdadero judío. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, puso su mano sobre Juan y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí se acaba la historia. No temas. Este mensaje a Esmirna, hermanos, es muy importante para todos nosotros. Hasta aquí hemos llegado y espero que nosotros nos identifiquemos con Esmirna y nunca tiremos la toalla. Vamos a orar. Dale, preciosa. Wow, no sé si voy a poder hablar. Estaba un estudio increíble, realmente precioso. Y me quedo con que en las pruebas solo podemos vencer con Él, ¿no? Por eso somos Israel, porque vencemos con Él. Y nada, acompáñame a orar. Padre nuestro, bendito tu nombre. Venga tu reino a nuestras vidas. Hágase tu voluntad en nosotros. Que cuando las pruebas vengan, podamos tener la habilidad de ir al siguiente nivel, entendiendo que es parte del proceso de madurez individual. Que venzamos el mal con el bien. Que sigamos en el camino de perfeccionar nuestro carácter. Que oigamos lo que tu palabra dice para vencer y no sufrir daño de la segunda muerte. Que cuando nos veas solamente las buenas obras que tú esperas de nosotros. Que nuestras obras estén edificadas sobre el buen fundamento de tus instrucciones, sabiendo que nos juzgarás de acuerdo a nuestras obras. Que te alabemos en espíritu y en verdad, porque tú buscas esos verdaderos adoradores. Sí, Señor. Que lo que hagamos y por donde vayamos que esté representado en nuestros 10 dedos de las manos y de los pies. Sí, Señor. Nos recuerden tus 10 mandamientos. Que tu palabra nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que
que no nos adaptemos al sistema de este mundo, Señor. Ayúdanos a ser de los que vencen las pruebas, porque estamos contigo, porque tu palabra nos sostiene. Oro por cada persona, Señor, aquí en la comunidad. Tú sabes las luchas y los problemas que está pasando cada uno de ellos, Señor. Sí, Señor. Y te pido que ellos sean fuertes, Señor, por el entendimiento de tu palabra y por aplicarlo a sus vidas y ponerlo en práctica. Bendecimos cada uno de ellos, Señor, y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Meditemos unos segunditos, ¿sí? Unos 15 segundos. Vamos a meditar todos. Genial. Háblanos, Señor. Transforma nuestro carácter, transforma nuestras vidas. Y haz que este mensaje, Esmirna, nos prepare, no para quejarnos de pruebas que no tienen nada que ver con el nombre tuyo, Señor, sino para aprender a preparar nuestro corazón, nuestro carácter para las pruebas de Esmirna. Ayúdanos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos en nombre de Yeshua. Amén y amén.